Domingo va a ser una jornada muy cargada emocionalmente y bueno, siempre está bueno prevenir, ¿no? Sí. Sobre todo porque también a partir de cada partido de la selección de Argentina, siempre noticia era, ¿no? Aumentaron los casos de presión arterial en las guardias de los hospitales. Bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina, señoras y señores. Estamos a un paso de que se termine el Mundial, pero eso no va a evitar que el domingo vivamos emociones muy intensas. Así que la invitamos a que se suba al vuelo del día viernes a Mm. Lilian Weiss. Ella es cardióloga, la cardióloga de los adultos, así la llaman en el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén. Bienvenida, Lilian, a este vuelo de avión sin nafta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Todo Qué bien? lindo. Todo bien, todo bien. Acá estamos, preparándonos para la guardia. Muy Ok, bien. ok, gracias por tu presencia porque sabemos que estás de vacaciones con tus hijos y contanos un poco, claro, cómo se fue desarrollando este mundial en relación al corazón de los neuquinos. Bueno, estuve hablando con un par de colegas de ustedes y gente de los medios bueno, que nos preguntaban justamente si habían aumentado los casos de infartos o de consultas en estos días. La verdad que me tocó estar de guardia en algunos partidos, en algunos partidos decisivos, y yo les decía que, bueno, que estar digamos, trabajar en el hospital público, en el hospital de mayor complejidad, hace que uno no pueda hacer esa distinción, ¿no? Es una enfermedad prevalente, la principal causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares, entonces la consulta siempre digamos, el lugar de consulta, el Castro Rendón. Pero sí hemos visto aumentos, digamos, de internaciones o consultas por, como vos decías, presión arterial, en el contexto de esto del aumento de la presión arterial, en el contexto de transgresiones alimentarias que hacen con la picadita, la combinación, el alcohol, las emociones y demás. Eso lo hemos visto. Claro, bueno, el tema es que es esto como que vos decís, porque por ahí alimentación mala podemos tener algún que otro desliz durante el año, pero ¿qué pasa con esa carga emocional de un partido, no? Que eso hace que parece que todo se alborote. O sea, no solo es la comida, sino esa carga emocional que qué nos pasa, ¿no? Que hace que todo se genere un caldo cultivo y terminemos en la guardia del Castro. No, justamente eso. Hay estudios que demuestran que partidos decisivos, eliminatorios, digamos, de los mundiales, han aumentado las consultas, pero por sobre todas las cosas en pacientes o en personas que ya tienen una predisposición, ¿sí? Que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, que todo esto suma a que se produzca un desequilibrio, digamos. Es muy raro que podamos ver una persona que por ahí no tiene factores de riesgo que le pase algo en estas instancias, pero sí las personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Y cuáles, anticipándonos al día domingo, porque era un poco lo que decíamos acá, se van a juntar a comer, la familia, los amigos, el partido es a las 4 de la tarde, va a estar el asadito del domingo, las empanadas. ¿Cómo empezar a... ¿Cuál es el consejo, la sugerencia que le podés dar desde tu lugar? Mira, inicialmente creo que uno lo primero que tiene que entender es que el cerebro no distingue entre ciertas cuestiones como catástrofes y quedarse afuera de un mundial frente a Inglaterra, por ejemplo. No es lo mismo. Ok. Pero el cerebro lo interpreta como una catástrofe, ¿no? Y yo creo que nos sacamos como argentinos un gran peso de encima. Así que yo creo que el domingo lo tenemos que vivir disfrutando. También es importante esto en esta etapa, digamos, del mundial, el hecho de la alegría que genera, porque uno a veces se concentra, ¿no? En el estrés, en la ansiedad que te genera el partido en sí, y hay que pasarlo y hay que transitarlo, pero también la alegría que genera el cerebro también lo interpreta como algo que yo le decía a mis compañeros o a mi familia, digo, para muchos esto es como tener un hijo, la emoción que te genera ser padre o recibirte de tu carrera, o sea, realmente muchos lo viven así y se vive acá en la Argentina, o sea, yo no veo, no voy a etiquetar, pero no veo un inglés infartándose por un partido, pero los argentinos
y realmente los sudamericanos lo vivimos con una pasión distinta. Entonces esto es, qué lindo que también podamos ver ese lado de juntarnos en familia, de compartir, de que sea un momento agradable, porque eso también le hace bien al corazón. Bien, en ese caso también, pensando en las variables que complican o ayudan al corazón y en esta situación que va a ser el domingo con la final del mundo, sería ideal por ahí hacer otro tipo de comida previa y durante el partido, o porque uno en la cabeza dice, ya me rompí todo el mundial, un día más, ¿qué le va a hacer? Pero bueno, a veces un día más complica. Mira, yo creo que lo más importante es que el consejo o la recomendación que uno puede dar es que las personas que tienen factores de riesgo, que toman medicación, que no hagan, digamos, abandono de esa medicación. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, más allá de lo que se coma o no se coma el domingo, que yo te voy a decir, no te comas el asado y me van a tirar con de todo, digamos, o sea, pero sí de ver esto, ¿no? Que juntarse con gente que sepa que tenés alguna enfermedad. Por Bien. ejemplo, hay gente que ante las emociones fuertes o los gritos o algunas se desmayan, tienen esa predisposición a hacer síncopes, que son síncopes situacionales, ¿viste? Entonces es como que uno le dice avisale a la familia o avisale a los amigos o a la gente con la que te reunís que posiblemente te pase eso, porque bueno, es como que después es un susto y genera un montón de cosas y son cuestiones que son benignas, digamos, pero que el susto está. Entonces, más allá de eso, la recomendación es esa, no dejar los medicamentos, tratar de medirse la presión y vivirlo como una fiesta, que realmente es algo que nos hace tan bien a los argentinos, estar en estas instancias nuevamente. Claro. Bien, Yo me voy a comer el asado, así que está muy bien. no les puedo decir que no. Voy a bajarla un segundo nomás, en el sentido de que voy a hacer una pregunta fea, pero bueno, necesaria, entendiendo que por ahí estamos en un asado, en una picada, y a uno le agarra un síncope, o ocurre algo, lo que sea. ¿Qué habría que hacer y qué no habría que hacer más allá de llamar a emergencias? Es muy interesante lo que estás diciendo porque yo creo que todos los individuos, todas las personas tenemos que estar preparadas porque realmente nosotros vemos, digamos, personas que hacen muertes súbitas en asados, en lugares donde hay mucha gente y lo más lamentable, por ejemplo, es cuando es un caso grave y no se puede identificar, ¿sí? Bien. Que es un paro cardíaco, digamos, entonces no se inician las maniobras de RCP, por ejemplo, que son tan vitales los primeros 4 minutos, y justamente porque por la euforia, por la fiesta y demás, no olvidarnos que tenemos que estar preparados para estas cuestiones, ¿sí? Incluso, qué sé yo, no sé, en reuniones familiares, que una persona se ahogue o se atore, estar preparados para hacer maniobras de Heimlich, digamos, para justamente para desatorar. Es muy importante estar preparados para esto, porque si hay uno en el grupo que está preparado, y bueno, yo siempre digo, y la pregunta que todos los allegados me hacen, decir, ¿y si no era un paro? Y si la persona, qué sé yo, no sé, se le bajó el azúcar y se desmayó, pero no está en un paro, bueno, pero mal no le vas a hacer. Claro. A lo sumo le quebrarás una costilla, que el beneficio del RCP inicial es lo más importante. Bien. Estar preparados y saber hacerlo, ¿no? Claro. Bien. Claro. O sea, se desmaya el tío Cacho y por las dudas le hacemos RCP. Bueno, ahí vamos a ver, porque por ejemplo, los síncopes situacionales, esos Sí. que decir, vienen del grito y una persona se desmaya, enseguida se recupera la conciencia. Bien. Ok. Eso es lo que tenemos que saber. Ok, Que la bien. persona lo que hace es un hipoflujo cerebral, entonces el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo es caerse y ponerse horizontal. Resetear. Una vez que se puso horizontal, ya está, ya vuelve en sí. O sea que se va a despertar y te va a dar una o te va a decir, no, 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 quédate tranquilo porque Bien. estoy bien. Esa es la primera distinción que tenemos que hacer. Y después la otra es decir, bueno, la persona sí tuvo un dolor de pecho previo o tiene enfermedades cardiovasculares, entonces uno lo sospecha más y bueno, lo llamás y decís, bueno, no responde, listo. Inicia las maniobras de RCP. Después se verá y por eso es importante también tener a mano el número de emergencias porque
la gente del sistema de emergencia también está preparada para irnos guiando, hacer ciertas preguntas para irnos orientando en cómo poder actuar. Y eso es Bien. importante. Está bueno. Los que suelen tener los síncopes, vos decías que ya lo conocen. ¿Puede suceder de que por ahí te agarre un síncope sin tener, ¿cómo es esto? ¿Previos? Claro, Claro. por la Conocimiento, primera vez. Claro, que sea una Tú- primera mi vez. primer- que vos te te- invito a mi primer Una síncope. Sí. Exacto, sí, hay mucha gente que le pasa, hay mucha gente que le pasa por primera vez y es importante esto, que digamos, si bien es un susto, porque la persona muchas veces tiene esa sensación, viste, de dolorcito de panza o algo que le avisa que se va a desmayar, pero hay gente que no lo Claro. tiene, hay gente que se cae de golpe, ¿sí? Y se da mucho en esto, por ejemplo, en los gritos o en esas euforias, se da y puede ser que sea la primera vez. Pero por eso les digo, ese síncope es inofensivo porque la persona se va a desmayar y se va a despertar enseguida. Claro. Por eso se llama síncope, porque después del desmayo recupera la conciencia enseguida. Ok, Bien. ok. Y con el tema de la presión, digo, también, no quiero poner al tío Cacho, vamos a poner al abuelo Roberto. El abuelo Roberto se le sube la presión durante el partido. ¿Cuál es la sugerencia en este caso? Siempre tener en cuenta de que hay casos, yo creo que si todos, aunque no tengamos el diagnóstico de hipertensión, nos medimos la presión frente a una situación de dolor o de estrés, como es una final del mundo, posiblemente estemos hipertensos, ¿sí? Y más una persona que viene tomando medicación y que está tratado. El principal, digamos, la presión arterial en sí no genera un daño, por así decirlo, en agudo, digamos. No es que a vos se te va a subir la presión y te va a generar un daño. Ok. Entonces, la recomendación sería justamente no abandonar la medicación, no comer comida con sal. Y bueno, en el caso de que tenga indicado por su cardiólogo, hay personas que manejan su medicación y el cardiólogo te dice, bueno, en el caso de que vos sepas que vas a hacer una situación que vas a saber que se te va a subir la presión, puedes tomar una medicación extra, una dosis extra de tu medicación, eso se hace también. Pero esto, o sea, la suba de presión, salvo que sea una emergencia hipertensiva, que digamos ya hay un daño, una ACV u otros síntomas, digamos, que me estén alarmando, decir esto me preocupa. Por lo general, la presión arterial en sí, el aumento de la presión arterial en sí aislada, no va a generar un daño. Ok, Bien. ok. También esa era pregunta porque, bueno, no comer con sal, se puede comer un asadito, tranquilo, le metamos mucha ensalada, o sea, con el consumo de alcohol, tema en cuestión, de hecho lo pudimos ver la gente del CIEN trabajando en los festejos de lo que fue el otro día pleno, día de semana, estaban todos festejando y realmente el operativo funcionó de primerísimo nivel, porque justamente había gente con muchísimos excesos. En esos casos, la presión arterial o el síncope, con el tema de que si tomamos mucho alcohol, eso le da como un extra, un ayudín para que te sea más propenso que te agarre. Claro, sí, siempre, digamos, todo lo que aumente, pero ya te digo, son personas que ya tienen factores de riesgo cardiovasculares. Lo que más vemos, digamos, en el consumo de alcohol es las personas que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca o que toman mucha medicación para esas enfermedades cardiovasculares. Lo vemos ahí, digamos, la combinación, ¿no? De Claro. ciertas enfermedades o, por ejemplo, el ayuno prolongado, las personas que por los nervios capaz que no comen nada, pero toman alcohol, entonces eso también es importante porque eso, digamos, hace que el alcohol se metabolice más rápido y digamos, los síntomas que genera el alcohol, digamos, el exceso de alcohol sean más, con menos cantidad. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, también, que hacen transgresiones alimentarias que pueden tener digamos, como metabolizar más rápido el alcohol y generar más daño. Y la otra es que, bueno, uno se concentra no en las enfermedades cardiovasculares, pero también ver la locura de personas ebrias conduciendo los vehículos o motos o demás, eso también aumenta el riesgo de accidente de tránsito y lo que tenía que ser una fiesta quizás se convierte en una catástrofe. Claro. Y tener ese cuidado también.
Claro, sí, Total. sí, fundamental. Sobre todo si hay chiquitos también en el entorno. Digo, me parece que está bueno que celebremos. Es hermosa ver las calles repletas de gente festejando por lo que fueron los triunfos de Argentina. Pero no sé qué te pasa a vos, Lilian, pero somos dementes. O sea, llega un momento que vos decís, bajate del poste de Sí, luz. sí, sí. No te Claro. subas arriba de un colectivo. No había necesidad. Claro. No hay necesidad. Exactamente, exactamente. Esa es la palabra. No hay necesidad. No hay necesidad de que el festejo, y yo por lo que he visto, la logística, digamos, de Neuquén, cómo se está preparando, la verdad que está muy bien y yo no he ido a ningún festejo en el monumento porque me genera mucho estrés, pero he visto o compañeros que me han contado que te revisan las mochilas, Sí. eso es genial, es buenísimo, porque realmente se está tratando de cuidar a la gente, pero bueno, esto qué sé yo, no hay un límite que no lo podemos explicar entre lo que es la pasión y la locura, ¿viste? Total, Como que total. Sí, 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 de sí. hecho, el día miércoles cuando volvía de los festejos del monumento, justo pasaba por la cuadra del hospital y había gente flameando la bandera fuera de la guardia. O sea, yo digo, andás a ver cuál es el escenario que capaz que tienen un familiar adentro. ¿Qué lo llevó ahí? Pero en la calle estaban Claro. festejando afuera del hospital. Nada, son esos paisajes, esas imágenes que lo hacen Sí, como hermosos. anécdota, pero hay que tener muchos recaudos, sobre todo si tenés familia grande, digo, y bueno, y hay que atenderlo, o sea, y celebrar, pero con muchísima cautela, porque no deja de ser un partido de fútbol, digo, a fin de cuentas, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que es no olvidarnos de esto, de que es un evento que como argentinos nos une, nos alegra, estamos todos re felices, pero bueno, sin olvidarnos de que la vida sigue, la vida continúa y que bueno, tenemos que prevenir, como ustedes empezaron la entrevista, es lo principal. Prevenir es todo aquello que yo puedo hacer para evitar que ocurra una catástrofe, digamos. Última preguntita, por lo menos de mi parte, en esto de prevenir. Si yo sé que los nervios los vivo con mucha intensidad, la ansiedad es flor de piel, digo, ¿hay algún tips, alguna sugerencia desde ya sea, no sé, tomar un vaso de agua, salir a caminar a la mañana, no sé, algo que ya el foco, sobre todo porque entender que si mucho viene por parte de la emocionalidad, ¿qué consejo le podemos dar como para que ese domingo el foco por lo menos se distorsione un poquito y que no sea solo pensar en lo que va a suceder a las 4 de la tarde? Mira, he escuchado cosas insólitas, como gente que se pone a leer un libro mientras está mirando el partido, gente que sale a andar en bicicleta y espera escuchar los goles o no goles en la calle. Sí. Yo creo que todo lo que podamos hacer, digamos como vos decís, que nos desenfoque un poco y no estar los 90 o 120 minutos ahí enfrente del tele sin movernos, es importante, pero bueno, es muy difícil porque incluso yo empecé diciendo, bueno, no, ya está, es un mundial más, y no, lo terminás viviendo con la misma pasión porque tus seres queridos están ahí emocionados y te terminas enganchando y es imposible Sí. disociarse, digamos, Sí, de sí, eso. sí, sí, Pero Lilian. bueno, es hermoso. Total, Es total. muy lindo lo que se vive. La verdad que sí somos unos privilegiados de poder vivir y apreciar estos momentos que sin lugar a dudas van a quedar en la historia del fútbol argentino. Así que sí, yo creo que a mí me pasó lo mismo. Yo trataba de bajarle el precio al mundial y terminar resubida y bueno, nada, son pocos los momentos que se viven de esta manera, así que esto de buscar el significado con la familia, con amigos, ver las calles y la alegría de la gente, nunca está de más apreciarlos. Así que gracias por tu tiempo, Lilian. La verdad que ha sido un placer charlar contigo. Ojalá que sea la primera de muchas entrevistas. Y para cualquier cosa, contás con este espacio. Muchas gracias a ustedes y qué lindo que puedan generar también este espacio que siempre es importante, como les vuelvo a repetir, la prevención. Así que bueno, les mando un abrazo grande y suerte el domingo para todos. Suerte el domingo. Claro que sí. Ahí está. Nos Chau, vemos. chau. Nos Que vemos. estén bien. Gracias, igualmente. Chau, gracias. Qué divina. Bueno, ahí Sí. pasaba la cardióloga, Lilian Báez, anticipándonos al infarto Sí. del domingo. En todo caso, En todo caso, que sirva este mundial para que
tenemos otros 4 años para tener los estudios al día, Bueno, saber qué totalmente. tengo, si no tengo nada, aprovechar a hacer un curso de RCP, Zarpado, de primeros ¿eh? auxilios, como bueno, el corazón se me llegás- movió. Claro, Llegás prevenido. claro, Total. el corazón se me movió 3 agujas de más. Bueno, vamos a hacer un electrocardiograma. No, ni algo. hablar, pero aparte en 4 años el cuerpo sigue creciendo, Claro. sigue evolucionando. Por eso. Digo, ahora es impresionante cómo aquellos que tienen problemas de sesión, una pastillita. Ah. Es el heladito de los perros. Sí. Total, boludo. Pero y si vos sabés que con una pastillita, porque estás medicado todos los días, vos sabés que llega un momento emocionalmente fuerte. Triquiti. ¿Otra? Listo.